¿Seremos buenos? ¿Seremos malos? ¿Nos gusta el tango o preferimos no escuchar ni hablar del tango? ¿Cómo somos los argentinos, los porteños en relación con el tango? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy quería hablarte de cómo somos los argentinos con el tango. Pero como no sé qué es esa cosa rara que llamamos argentino, te voy a hablar de cómo somos los porteños, los que nacimos o vivimos en Buenos Aires en relación con el tango. En principio te diría que no todos los porteños somos malos, algunos somos peores. Y esta frase parece que nos definiera, porque de repente pasamos de creer que somos los mejores del mundo a pensar que tenemos una vida insignificante. Si sentimos alegría de ser los mejores, enseguida te dicen porteño agrandado. Y si por el contrario vemos que nos vamos cuesta abajo en su rodada, como dice el tango, te dicen porteño perdedor. Si viajas por algunos países, por ejemplo, y decís que sos argentino, inmediatamente te van a mencionar a Maradona, Messi, Evita y el Che. Está claro que son íconos de nuestro país. Si decís tango de Buenos Aires, lo más probable es que te digan Piazzolla, ni Gardel, ni Goyeneche, ni Nelly Omar, Piazzolla. Pero si entras a una milonga, ahí sí el extranjero te va a hablar de D'Arienzo, Troilo, Pugliese y en algunos lugares de Donato y Canaro. Más aún, conocen tanto de nuestra música ciudadana que todo lo que aprendimos a lo largo de nuestra vida queda como un poroto al lado de toda la información que ellos recogieron a través de las escuelas de baile de sus respectivos países. Si crees, como te digo, o tuviste una experiencia diferente, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Lo que más llama la atención del porteño en el extranjero igualmente es su forma de bailar, porque como nosotros conocimos el tango desde que fuimos chicos o lo vimos desde que éramos chicos, aunque no lo bailáramos, entonces ya nos creemos los dueños de la pelota. Pero el tema no es tanto el paso o la figura, sino que nos deslumbramos con la gente extranjera y de algún modo queremos enamorarla. Y entiendas este término de todos los modos posibles. Y si viniera alguien a decirte cómo podrías hacer un movimiento, el porteño promedio dice: ¿a mí me vas a contar cómo se baila? Y el tema es que nos asalta una especie de arrogancia porque no soportamos que los de afuera nos ganen en algo tan nuestro, siendo nosotros hijos de la ciudad madre del tango. Por el contrario, queremos demostrarles que sabemos más, pero como a veces nuestro baile es limitado, entonces terminamos diciendo: sí, mucho lápiz, mucho enrosque, pero como yo abrazo, no abraza a nadie. Aunque después te encontrás con una bailarina de cualquier país, incluso Argentina, que te cuenta lo bien que la abrazó un europeo, un asiático o un norteamericano, como para mencionar 3 continentes con excelentes bailarines y que te deja tan boquiabierto que sentís que el mentón choca contra los dedos de tu pie. Bueno, esto es algo que cualquier argentino porteño puede encontrarse apenas cruza las fronteras, pero puertas adentro, entre argentinos, o mejor dicho, entre porteños, la cosa es distinta. Si mencionás la palabra tango, enseguida te mencionan a Gardel, casi nuestro héroe nacional, aunque no era ni argentino ni soldado. O se ponen a cantar arrastrando la lengua y alargando algunas sílabas como para darle una cadencia. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños. Y si le contás a alguien que no baila que vos bailas tango, enseguida te menciona a Juan Carlos Copes, María Nieves o te dice: ¿qué hacés, que achafás?
Y esto lo dice porque la imagen de ese bailarín apodado El Cachafaz cobró fama luego de haber participado en varias películas y shows y haber muerto prácticamente en pleno éxito de su trayectoria. Pero la diferencia más importante con el extranjero, claro, es que los porteños hablamos el mismo idioma y la verdad es que somos productivos en el uso de la palabra. No, más que eso, somos ricos en opinión, tenemos opinión para todo y todo lo podemos resolver opinando. Por ahí no coincidimos si somos dos porteños opinando. Ya sabemos que donde hay dos porteños hay tres opiniones, pero los dos sabemos que si nos pagaran $1 por cada opinión que emitiéramos, la ciudad de Buenos Aires sería más rica que la ciudad de Nueva York. Y en ese uso de la palabra dentro de la milonga están los que te hablan en un selecto castellano y los otros, los que te aplican la palabra boludo, que dependiendo del énfasis con que se pronuncie, alcanza una gran cantidad de significados. Por ejemplo, si uno estuviera enojado con alguien, sea en la milonga o donde fuere, le diría: ¡sos un boludo! ¡Me tiraste el champagne de la mesa, boludo! O por ejemplo, si un bailarín hiciera un show que el milonguero porteño no considera lo suficientemente bueno, une la opinión y la palabra boludo. No, este bailando es un boludo. Pero si llegas a la milonga donde fuere y quien te recibe es un amigo, lo más probable es que te salude con una sonrisa y hasta choque el puñito diciéndote: ¿qué haces, boludo? Y también están los que ponen en relevancia la síntesis del boludo, como cuando, por ejemplo, un porteño le cuenta a otro que tal o cual bailarín dejó de vivir en Suiza con la mujer que lo había llevado porque le engañó con otra bailarina y finalmente tuvo que volverse a Buenos Aires sin un peso. ¡Oh, qué bolú! ¿Y qué es un bolú? ¿Qué quiere decir? No lo puedo creer. ¡Qué decepción! Y también que es un boludo en el sentido de que es un idiota. Es una expresión que suele usarse en nuestro idioma, pero que no sé si entra en la categoría de nuestro lunfardo. O quizás es algo que deberíamos analizar, porque nuestro lunfardo, ese lenguaje que habla de nuestra diversidad cultural, ya lo tenemos tan metido en nuestra vida cotidiana, tan internalizado, que ni siquiera lo distinguimos del castellano, que se supone es nuestro idioma. Y digo se supone porque de hecho hasta te diría que los porteños no hablamos ni español ni castellano, sino porteño, que es una mezcla de todo eso más lunfardo. Sin ir más lejos, si alguien quiere decirte en la milonga que le resultó difícil bailar con una joven, no te dice: ¿qué trabajo me dio bailar con esa mujer preferentemente atractiva?, sino que te dice: ¡oh, no sabes el laburo que me dio esa mina! Pero más allá de esto, me animaría a pensar de que los porteños somos extremadamente competitivos y apasionados. Y ese es el motivo fundamental, a mi juicio, por lo que el tango pudo desarrollarse en Buenos Aires. Porque el porteño quiere superar al otro y sobre todo ganarse la simpatía de la mujer. Si coincidís o no conmigo, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. La verdad es que los porteños somos cariñosos, muy cariñosos. Apenas nos encontramos con alguien que hacía tiempo no veíamos, enseguida queremos abrazarlo, besarlo y estrujarlo de la alegría que nos da volver a verlo. Es probable que para algunas culturas eso resulte algo extraño, aunque para nosotros sea normal, porque es parte de nuestra idiosincrasia. Pero hay un factor que también es digno de destacar, y es que en el caso de urgencias, los porteños somos solidarios, tanto entre nosotros como con los extranjeros. Y hasta me animaría a decir que aún más con el extranjero que no conoce nuestro idioma o la forma que tenemos de comunicarnos. Es probable que si vinieras a la milonga porteña
te parezca que algunos son vanidosos, pero te aseguro que también vas a encontrar gente humilde y amigable que solo quiere pasar un buen momento. Todo depende de a qué milongas vayas y con quién te encuentres. Así que por todo esto, no pienses mal de nosotros. Nosotros ya nos encargamos de eso por vos. Nos vemos en breve, mientras paso a paso pasa la cultura.